Aranza y esta es la clase Español 298, Introducción a la Literatura Hispanoamericana. Estamos en la semana 2. Esta semana hablamos brevemente de la literatura del descubrimiento o del encuentro y también de la literatura de la colonización. Primero, hablamos de la literatura del descubrimiento o del encuentro, digamos. Las fechas aproximadas de este movimiento literario son de 1492 hasta los 1600. Con el supuesto descubrimiento de América, los españoles transformaron poco a poco la conciencia y la ideología que tenía la población indígena, no solo por el desconocimiento, también por el afán de apoderarse de las culturas y los tesoros encontrados. La literatura de esta época, el descubrimiento, se caracteriza por registrar en orden cronológico las experiencias vividas por los conquistadores y a veces los indígenas en el Nuevo Mundo. Un ejemplo de esto es Bartolomé de las Casas, de quien hablaremos pronto. Un contexto social, para que sepan, de la literatura del descubrimiento o del encuentro. Durante los siglos XVII y XVIII, España puso en marcha en América un proyecto de colonización y organización institucional. Los españoles se trasladaron a América para quedarse, formar una familia, fundar ciudades, trabajar la tierra, comerciar, legislar y gobernar. Ahora hablamos un poco de los temas y las características de la literatura del descubrimiento. La literatura de esta época tuvo el propósito de relatar lo que estaba sucediendo en América de la manera más objetiva posible, aunque en la mayoría de los casos esto no se haya logrado. Algunos de los temas más sobresalientes en la literatura del descubrimiento son el paisaje americano, los nativos americanos, las guerras de la conquista y la mitología precolombina. Los géneros más populares de la literatura del descubrimiento son la crónica de las Indias, los diarios, las cartas y dramas. La crónica de las Indias fusiona lo histórico y lo ficcional para narrar los acontecimientos del descubrimiento y la conquista del nuevo territorio. Los conquistadores escribieron en sus diarios este tipo de relatos con el fin de registrar sus aventuras, que veremos pronto cuando hablamos de Hernán Cortés. También cuando hablamos de las cartas proporcionaban a los españoles noticias rápidas sobre la labor de los conquistadores en el Nuevo Mundo. Y finalmente, dramas. Los evangelizadores crearon obras dramáticas para enseñar la doctrina cristiana a los aborígenes. Ok, ahora hablamos un poco de los autores principales y obras de literatura del periodo de descubrimiento o del encuentro. Primero es Hernán Cortés. Este soldado fue tal vez el más importante cronista del siglo XVI. En su obra más importante, La historia verdadera de la conquista de la Nueva Granada, está escrita a lo largo de 15 años y desmiente la ficción y fantasía. Hernán Cortés era un conquistador español del Imperio Azteca. Cuando tenía 19 años, zarpó de España rumbo a América en busca de una mejor porvenir. Después de tomar Tenochtitlán, Cortés mandó a construir la Ciudad de México. Para recompensar la hazaña, Carlos V, el rey de España, lo nombró gobernador de la región.
En su obra, 5 cartas de relación, narró su experiencia como conquistador de México. Otro autor muy importante de la literatura del descubrimiento o del encuentro es Bartolomé de las Casas. Este fraile, conocidísimo por su actividad como protector de los indígenas, dejó 3 libros. Su libro más conocido, Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias, fue utilizada por los enemigos del Imperio Español para crear la denominada Leyenda Negra de España, que consistió en destacar las barbaridades cometidas por los españoles contra los indígenas. Aquí tienen un poquito de uno de sus libros, del libro más famoso, Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Y aquí les tengo una parte, un excerpto pequeño, ¿sí? Y la traducción al inglés en la parte derecha. Una india enferma, viendo que no podía huir de los perros, que no la hiciesen pedazos como hacían a los otros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de 1 año, y ahorcóse de una viga, y no lo hizo tan presto que no llegaron los perros y despedazaron el niño, aunque antes que acabase de morir lo bautizó un fraile. Y esto significa en inglés, an indigenous woman, seeing that she could not flee from the dogs, and so that they would not tear her into pieces like they did to the others, took a rope and threw it around the foot of a 1-year-old boy to hoist him up, but she didn't make it high enough that the dogs couldn't get to him, and they tore the child to pieces. Before the child finished dying, the priest baptized him. Ok, clase. Ahora hablamos un poco de la literatura de la colonización y el barroco, el movimiento del barroco. Las fechas aproximadas de este movimiento literario son de los 1600 hasta los 1700. La literatura colonial versó sobre las tradiciones de las civilizaciones que se habían sublevado bajo el poder colonizador. Además, la poesía incursionó en temas variados traídos del barroco: la belleza, las fiestas, la oscuridad. Ahora les doy un contexto histórico, ¿sí?, durante este tiempo. El siglo XVII fue, por lo general, una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior, causada principalmente por el descubrimiento de América. Las malas cosechas conllevaron el aumento del precio del trigo y demás productos básicos con las subsiguientes hambrunas. El comercio se estancó, especialmente en el área mediterránea, y solo floreció en Inglaterra y Países Bajos gracias al comercio con el Oriente y la creación de grandes compañías comerciales que se sentaron en las bases del capitalismo de la burguesía. La mala situación económica se agravó con las plagas de peste que asolaron Europa a mediados del siglo XVII, que afectaron especialmente a la zona mediterránea. Todos estos factores provocaron una grave desesperación de la población. En muchos países, el número de pobres y mendigos llegó a alcanzar la 1/4 parte de la población. La literatura del barroco trajo consigo una renovación de técnicas y de estilos. Los poetas barrocos del siglo XVII mezclaron estrofas tradicionales con las nuevas, así cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto y la redondilla. Se sirvieron las figuras retóricas buscando una disposición formal recargada de ornamentos. El barroco en América se ve influenciado por los escritores europeos durante el tiempo de la colonia.
Barroco es un término que procede del francés baroque y que permite nombrar a un movimiento cultural y estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII en Europa y posteriormente en la colonia americana. El barroco alcanzó diversas disciplinas: la arquitectura, la pintura, la música, la literatura, etc., y se caracterizó por la ornamentación excesiva. Las características de la literatura colonial y de la literatura barroca en Latinoamérica son que exaltaban la belleza natural, consideraban la existencia humana como un viaje constante hacia la muerte, la búsqueda de identidad, la descripción del paisaje florido y variado, la presencia de culturas precolombinas en los escritos, la importancia del adorno, la abundancia de elementos para impresionar, la creación de contrastes entre lo serio y lo vano, lo bello y lo feo, lo ideal y lo real. Y finalmente, la tendencia de embellecer la realidad vulgar con vocabulario enriquecido o lenguaje culto. Ahora hablamos de la autora más importante de la literatura colonial, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, 1651 hasta 1695, es una de las figuras más intrigantes y enigmáticas de la literatura hispánica. Hija natural de un español y de una criolla analfabeta, Juana nació en México durante una época en que las jóvenes no solían recibir una educación formal. Sin embargo, la obsesión de Juana por aprender es legendaria. Según lo que ella misma cuenta en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, aprendió a leer antes de cumplir los 3 años. Aunque esta puede ser una exageración, es seguro que a una edad muy tierna, Juana mostró enormes dotes intelectuales. Sor Juana dice que quería ingresar en la Universidad de México disfrazada de hombre, pero su madre puso fin al proyecto. A los 13 años entró dama de honor en la corte de la virreina, donde por su belleza e ingenio despertó la admiración de todos. Sin embargo, la curiosidad intelectual de Juana no encontró satisfacción en el ambiente palaciego. La hermosura y erudición de Juana eran tan deslumbrantes que su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, temía por los efectos que pudieran tener en el desarrollo espiritual de la joven. A pesar de su éxito social, a los 16 años, Juana abandonó la corte para entrar en la orden religiosa de las Carmelitas Descalzadas. Algunos críticos han visto en la decisión de Sor Juana un deseo de refugiarse en un convento donde pudiese dedicarse a las letras y a las ciencias sin distracciones. La crítica feminista actual está cambiando nuestra percepción de Sor Juana al destacar su lucha por afirmarse intelectualmente en una sociedad que limitaba severamente las actividades de la mujer. Sor Juana estuvo en el convento apenas 1 año porque se enfermó y tuvo que salir. Al año siguiente participó en un certamen que lució sus conocimientos de las artes y las ciencias, asombrando una vez más a las autoridades eclesiásticas. En 1669 entró en otro convento donde le dieron permiso para leer libros profanos y escribir poesía. Uno de los incidentes más conocidos de la literatura mexicana ocurrió en 1691.
El obispo de Puebla, escribiendo bajo el pseudónimo Sor Filotea, criticó a Juana Inés de la Cruz por haber descuidado sus deberes religiosos en una carta que firmó Sor Filotea. Ella le respondió en un famoso ensayo autobiográfico, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en el cual defiende sus actividades intelectuales. Sor Juana Inés de la Cruz escribió poesía, cartas, tratados y aún obras de teatro. Es en la poesía lírica de Sor Juana donde se destacan más su delicada musicalidad y su dominio de las técnicas barrocas. Muchas de sus composiciones obedecen a una lógica estricta, al mismo tiempo que demuestran el gusto por la imagen fuerte, la metáfora difícil y el circunloquio. En sus poemas religiosas, Sor Juana a menudo usaba un lenguaje sumamente erótico. Varios de los poemas de Sor Juana son una defensa de su estudio de las artes y las ciencias. Otros son censuras de hombres. Muchos son de tema moral y muestran influencia de los moralistas españoles. Los temas son la temporalidad de la vida y, especialmente, de la belleza física, la vanidad de las cosas materiales, el engaño, el sueño, las apariencias y la realidad. Sor Juana escribió unos 32 poemas de amor, en los cuales expresa la frustración causada por el amor no correspondido. Estos poemas también son un enigma. El hecho de que una monja escribiera poesía amorosa ha engendrado muchas conjeturas. ¿Quién inspiró estos poemas? ¿Se deben tomar como una expresión del deseo heterosexual o son meros ejercicios literarios? ¿O son una manifestación de la frustración de la monja ante las restricciones intelectuales que la sociedad ha intentado ponerle?